Shalom. Y volvemos al libro de Shoftim, el libro de jueces, después de un largo paréntesis que hemos hecho con el libro de Ruth, que en realidad no hemos hecho más que desarrollar lo que dicen estos tres versículos de aquí, el versículo 8, 9 y 10, que después de Yiftach juzgó a Israel Ibzán de Betlehem, y tuvo 30 hijos y 30 hijas envió fuera, y 30 hijas trajo para sus hijos desde afuera, y juzgó a Israel durante 7 años, y murió Ibzán y fue sepultado en Betlehem. Y nosotros vimos que este Ibzán es en realidad, según la tradición oral que nos transmitieron nuestros padres, nuestros sabios, este Ibzán en realidad es el Boaz de la Megilá de Ruth. Muy bien, pero esto ya lo hemos terminado, ya lo vimos la semana pasada y pasamos al juez siguiente, versículo 11. Y juzgó después de él a Israel Elón el Zebulonita, y juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón el Zebulonita, y fue sepultado en Ayalón, en la tierra de Zebulún. La tierra de Zebulún está en el norte, en la Galilea. No sabemos nada en absoluto sobre este juez, Elón el Zebulonita, no sabemos nada en absoluto. Lo único que tenemos son estos dos versículos que no nos dicen prácticamente nada, aparte de que juzgó a Israel durante 10 años y que es uno de la lista de jueces, es uno de la lista de los jueces, pero no nos dan nada más para conocer qué es lo que ocurre en esta época. Por lo visto no ocurre ningún trastorno importante en la historia de Israel. Y el juez siguiente, versículo 13. Y juzgó después de él a Israel Abdón ben Hillel el piratonita. Y tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban en 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón ben Hillel el piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la montaña de la Malequita. Nadie nos explica qué significa esto de la montaña de la Malequita. La tierra de Efraín sí que sabemos dónde está. Es una franja de tierra que es donde está precisamente el lugar en que yo vivo actualmente. Vivo en la tierra de Efraín. Vivo en una zona montañosa. Estoy a 800 metros de altura, que es casi lo máximo que se da en esta zona, o sea, el promedio de altura de las montañas de esta zona. Pero ¿a qué viene esto de montaña del Amalequita? Nadie nos da una explicación. En cuanto a la ciudad de Piratón, tampoco se sabe dónde está esta ciudad exactamente. Está claro que Abdón nació en esta ciudad y fue sepultado, y murió y fue sepultado en esta ciudad. Y lo único interesante que tenemos aquí son los 40 hijos y 30 nietos. De nuevo vemos el motivo de los 70. También este juez intenta llegar a construir un tribunal de 70 jueces, no tan solo para juzgar al pueblo, sino también para guiarlos en la dirección correcta. En el libro de Devarim encontramos 4 tipos diferentes de guías o de gobernadores en Israel. En primer lugar está el gran tribunal, y yo voy según el orden que nos impone el texto mismo del libro de Deuteronomio. En el capítulo 17 y 18 vamos a ver
los 4 tipos diferentes de guías o de gobernadores o de gente con poder, con autoridad, diferentes autoridades que hay en Israel. En primer lugar está el Gran Tribunal, capítulo 17, versículos 8 a 13 del libro de Devarim. Este Gran Tribunal luego toma el nombre de Sanedrín, que es una palabra en griego. En segundo lugar está el rey, y aparece en el mismo texto, capítulo 17, versículos 14 a 20. A continuación están los sacerdotes, capítulo 18, justo a continuación, versículos de 1 a 8. Estos sacerdotes también tenían funciones de liderazgo espiritual. Cuando llegaba la gente al templo o al tabernáculo con preguntas, con problemas, entonces esos sacerdotes debían guiar al pueblo, por supuesto. Entonces tienen funciones de liderazgo. Y también los profetas, que aparecen a continuación en el capítulo 18, versículos 9 hasta el 22, que también tienen un modo de guiar al pueblo por medio de los mensajes divinos especiales. Hay mensajes divinos que ya están escritos en la Torá. Y esto cae en la función del tribunal, del gran tribunal, del Sanedrín, juzgar o guiar al pueblo según estos mensajes divinos de la Torá. Pero también hay mensajes divinos especiales para un momento determinado, para un lugar determinado. Y esto es lo que transmiten los profetas, que es un mensaje muy limitado al tiempo y al lugar. No es un mensaje, o sea, no pueden ser órdenes específicas a largo término. Pueden ser instrucciones, digamos, para marcar una dirección determinada, pero no órdenes específicas, ahora haz esto y ahora haz lo otro. Serán siempre mensajes generales. Cada uno de estos 4 guías tenía sus jurisdicciones, sus competencias y sus limitaciones. Y también su modo peculiar de dirigir al pueblo, y no deberían confundirse el uno con el otro. Aunque parece que aquí intentan añadirle al tribunal el oficio del rey, del gobernador. Aquí cuando vemos que tiene 40 hijos y 30 nietos, este juez parece como si estuviera intentando montar aquí un nuevo tipo de gobierno que en lugar del rey o del juez, que tiene de momento las facultades de rey, en lugar de este rey tendremos el gran tribunal que cumpla con las funciones del rey, cosa que no debería ser. Parece ser que esto fue a lo largo de su vida, que tiene estos 40 hijos y 30 nietos, puesto que este juez juzgó a Israel solamente 8 años y parece ser que fueron los 8 últimos años de su vida, al igual que vimos con Ibzán, que juzgó a Israel 7 años y estos 7 años están al final de su vida. Y después de haber juzgado al pueblo, murió Abdón ben Hillel, el piratonita, desaparece también del mapa. Comienza el capítulo 13, un nuevo personaje que nos va a durar varios capítulos, un personaje muy conocido, y vamos a descubrirlo poco a poco. Capítulo 13. Volvieron los hijos de Israel a hacer el mal ante los ojos del Señor,
y los entregó el Señor en mano de los filisteos por 40 años. Estos 40 años no empiezan ahora ni acabarán al final de la época del juez que nos ocupará en los siguientes capítulos. Son 40 años que empezaron después del juez Ibzán, que es Boaz, pero que terminarán en tiempos del profeta Shmuel o incluso más tarde. Parece ser que la opresión de los filisteos fue muy dura en toda la zona litoral de Israel, adentrándose muchísimo en la zona montañosa del centro del país, como podremos ver a continuación. Las crueles condiciones de esta opresión las veremos igualmente en los próximos capítulos y en el próximo libro, en el libro de Shmuel. Recordemos que los filisteos son camitas que seguramente llegaron del mar, como dice el libro de Bereshit en el capítulo 10 y el libro de Devarim en el capítulo 2, en que parece ser que vienen o de la isla de Creta, de la época prehelénica, de la época minoica, o del delta del Nilo. No está suficientemente claro. Son dos familias que se pelean. Vamos a verlo a continuación. El nombre Plishti, filisteo, viene de la raíz palash, que significa invadir. O sea, que se les considera como invasores. Al igual que el nombre que se le da a los judíos etíopes, falasha, que invadieron Etiopía, y a los judíos etíopes no les gusta en absoluto que les llamen falasha. Para ellos es un insulto. Y hay que respetar su sentimiento y procurar no usar este nombre de falasha. Aquí solamente lo he mencionado porque es un nombre que se hizo famoso y que tiene esta misma raíz de filisteo. El nombre del país es Peleshet y fue adaptado y adoptado luego por los romanos como Palestina, en lugar del nombre de Judea o de Tierra de Israel, como parte de su política de borrar la identidad del enemigo derrotado, a pesar de que a finales del Segundo Templo no quedaba ni rastro de los filisteos. Pero los romanos hicieron resucitar este nombre, lo adaptaron o lo tradujeron a su modo de hablar y lo llamaron Palestina. Este nombre ha quedado hasta nuestros días entre todos los que se oponen a los judíos y al Estado de los judíos. En los sellos ingleses de la época del mandato británico, hace 100 años, puede verse el nombre de Palestine aquí arriba y el nombre traducido al árabe aquí abajo, Falastín, junto con el hebreo, Palestina, y entre paréntesis, Eretz Israel. Porque entre los judíos siempre se ha quedado el nombre de Eretz Israel como nombre oficial para nosotros. En tiempo de los ingleses intentaron imponer el nombre de Palestina, pero los judíos seguían añadiendo entre paréntesis las iniciales de Eretz Israel, Aleph Yud. Muy bien, entonces llegan los filisteos de nuevo, no es la primera vez, ya es la tercera vez que son mencionados en el libro de Shoftim, en que estamos ahora. La tercera vez, las dos veces anteriores no eran protagonistas, eran cooperadores de los protagonistas, pero no eran los protagonistas en sí. Ahora sí que son los protagonistas. Versículo 2. Había un hombre de Tzorá, de la familia de los danitas, y su nombre era Manoah, y su mujer era estéril, y no había dado a luz.
Tzor'a es una ciudad en la frontera entre las tribus de Yehudá y de Dan. La tribu de Yehudá está aquí en la montaña y la tribu de Dan debería estar aquí en la zona litoral. Y aquí, junto con la ciudad vecina de Eshtaol, que veremos al final de nuestro capítulo, aquí vivían juntos miembros de ambas tribus, tanto de Yehudá, que estaban en la montaña, como de Dan, que deberían estar en la zona litoral mucho más al oeste de lo que están ahora, pero que su frontera empieza ya aquí. Aparece esto en el libro de Yoshua, cuando repartieron las heredades, y vemos que la ciudad de Tzor'a aparece tanto en la heredad de Yehudá como en la heredad de Dan. Está incluida en ambos registros. Por lo tanto, es una ciudad en que viven gente de ambas tribus. Es importante tener este dato antropológico que nos será muy significativo en el relato de la figura del juez. Parece ser que la ubicación de esta ciudad no estaba lejos de la ciudad de Bet Shemesh, en las colinas que separan la llanura litoral de la cordillera central de Israel, y estaba a unos 2 kilómetros al nordeste de un actual municipio que lleva este mismo nombre de Tzor'a. Aquí está la Tzor'a bíblica y aquí está la Tzor'a actual, dentro de un bosque plantado por la agencia judía hace unos 70 años. Bueno, entonces, el marido es de la tribu de Dan y su mujer era estéril y no había dado a luz. Y se apareció un ángel del Señor a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has dado a luz, y concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora cuídate y no bebas vino ni licor, ni comas nada impuro, porque estarás encinta y tendrás un hijo, y la cuchilla no subirá a su cabeza, ya que el muchacho será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué es esto de los nazareos? La palabra nazir, nazareo, significa apartado, ya que para cumplir las condiciones de su voto debía alejarse de la compañía de las personas o de las situaciones que podían hacerle transgredir su voto. Las leyes de nazareato están en el libro de Bamidbar, capítulo 6, el libro de Números, capítulo 6, versículos 1 a 21, e incluyen 3 temas principales. En primer lugar, prohibido beber vino. En segundo lugar, prohibido impurificarse con cadáveres humanos. Y en tercer lugar, prohibido cortarse el cabello. Y en la misma Torá dice que la prohibición de beber vino se extiende hasta la prohibición incluso de comer uvas, e incluso las uvas pasas. Para alejarse del consumo del vino, está prohibido incluso comer las uvas. El voto del nazareato podía durar un mínimo de un mes, pero no menos de un mes, o todo el tiempo que se le añadiera. Puedes añadirle al mes todo lo que quieras, incluso toda la vida. Al cumplir el tiempo del voto, digamos que ha hecho un voto de nazareo solamente por un mes, por 30 días. Al cumplir el tiempo del voto, al cabo de los 30 días, debía traer unos sacrificios al templo, sin los cuales no puede finalizar las prohibiciones.
O sea, le estará prohibido beber vino mientras no haya traído estos sacrificios al templo. No podrá impurificarse con cadáveres humanos mientras no haya traído los sacrificios al templo. Y no podrá cortarse el cabello mientras no haya traído estos sacrificios al pueblo, al templo. En teoría, cualquier persona puede hacer este voto hoy en día, pero sus condiciones son muy difíciles, ya que para evitar la impureza del muerto tiene que estar seguro de no pisar nunca por encima de una tumba, y esto puede impedirle salir a la calle, y no podrá acabar su voto mientras no traiga las ofrendas a un templo, aunque aún no está reconstruido, y por lo tanto, si alguien decide ser nazareo, no podrá terminar su voto hasta que no se construya el templo, que espero que sea ya esta noche o mañana, pero mientras tanto no podrá terminar este voto. En caso de hacer un voto por toda la vida, podrá aliviar el peso del cabello afeitándolo en el templo al traer sus sacrificios al templo como si hubiera terminado el voto y luego prosigue su voto. O sea, ha hecho un voto por toda su vida, ok, pero mientras tanto su cabello crece ya demasiado. Si le molesta el cabello, el peso del cabello, podrá ir al templo, traer los sacrificios como si hubiera terminado ahora su voto, y de este modo puede afeitarse el cabello y luego a continuación prosigue con su voto hasta el final de su vida. El caso de Shimshon, Sansón, es especial, puesto que es por orden divina, que no incluye la prohibición de impurificarse por el muerto, y solo le está prohibido cortarse el cabello y beber vino y comer lo que le está prohibido al nazareo, que son las uvas. Y esto es lo que le dice aquí el ángel: no bebas vino, no comas nada impuro, o sea, lo que te está prohibido, que son las uvas o las pasas o todo lo que esté relacionado con la vid, y la cuchilla no subirá a su cabeza, o sea que no puede afeitarse el cabello, no puede cortarse el cabello, porque el muchacho será nazareo de Dios. Y en las instrucciones no aparece la prohibición de impurificarse con cadáveres humanos. No aparece aquí la prohibición y por lo tanto, siendo que este tipo de nazareato es muy especial, nos quedamos con las instrucciones que nos dan, nada más y nada menos. Termina el ángel su mensaje diciendo que él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 6. Y vino la mujer y se lo dijo a su marido diciendo: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios muy terrible. Tanto el aspecto de los ángeles como el de los profetas en el momento en que transmitían el mensaje divino causaba una reacción muy fuerte en aquellos que les escuchaban. Aquí la expresa como muy terrible. La mujer y luego su marido se confunden entre el ángel y el profeta. Ven un ángel y creen ver un profeta, lo cual significa que el ángel tomó la forma humana, por supuesto, y esto también significa que el profeta recibía aspecto angélico, que hoy en día no sabemos cómo explicar o definir, y nos quedamos con la expresión de esta mujer que dice muy terrible. Seguramente esto dependía de las circunstancias y también de la sensibilidad de quienes les escuchaban. Pues si no fuera así, no se podría explicar el caso de los falsos profetas que conseguían engañar a la gente. Y por lo tanto debemos entender que
la sensación esta era muy subjetiva de cada uno de ellos y cambiaba según las circunstancias y según la sensibilidad, como cualquier persona que se encuentra con algo especial, con algo espiritual, que según su sensibilidad le hará más impacto o menos impacto. Y hay personas que son capaces de encontrarse con algo espiritual y no le hacen ningún caso. No son sensibles en absoluto a esto, como los burros, los animales. No se dan cuenta de esto. De todos modos, parece ser que se conocían muy bien los casos de profecía en el ámbito cultural de aquellos días, por el modo que tiene la mujer de expresarse, siguiendo la tradición de nuestros sabios que había cientos de profetas de diferentes grados de importancia. Muy bien. Viene la mujer y le dice, vino un ángel y su aspecto era como vino un profeta, un hombre de Dios, un hombre divino, significa un profeta. Y su aspecto era como el de un ángel, muy terrible. Y no le pregunté de dónde venía y su nombre no me declaró. O sea que no sé de dónde viene este profeta, no sé quién es, pero habló conmigo y me dijo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora no bebas vino ni licor, ni comas ninguna impureza, porque nazareo de Dios será el muchacho desde el vientre hasta el día de su muerte. Fijaos bien, repito, el mensaje de la mujer. He aquí que concebirás lo que la mujer transmite a su marido. Me ha dicho, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, ok. Y ahora, no bebas vino ni licor, ni comas ninguna impureza, de momento vamos bien, porque nazareo de Dios será el muchacho desde el vientre hasta el día de su muerte. Muy bien. La mujer se olvida de transmitirle a su marido un detalle muy importante. Este hijo comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Por qué la mujer no le dice esto a su marido? Dicen nuestros sabios que Manoaj era un ignorante. Su mujer pertenecía a la tribu de Yehudá, mientras que él era de la tribu de Dan. La tribu de Yehudá es la vanguardista del pueblo, mientras que Dan está en los más bajos estratos de la nación. Este es, dicen los sabios, el motivo de la esterilidad de la mujer, que al casarse con este hombre, ve cómo desaparecen sus posibilidades de expresión, tanto en la procreación como en todos los otros sentidos. Esta mujer ha quedado cegada, ha quedado esterilizada, no sirve para nada, a pesar de que ella viene de una familia de la tribu de Judá, por el hecho de casarse con alguien, con un marido de la tribu de Dan, con esto queda apagada. El ángel se le aparece a ella con el mensaje, puesto que su marido no sería capaz de captarlo sin la ayuda de ella. Él se amedrentará y cometerá errores de interpretación, como veremos dentro de poco. También el mensaje de salvación de manos de los filisteos es demasiado fuerte para Manoaj. Mejor dejarlo, y cuando ocurra ya lo entenderá, o no lo entenderá. Versículo 8. E imploró Manoaj al Señor y dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y escuchó Dios la voz de Manoaj,
Y vino el ángel de Dios otra vez a la mujer, y estaba sentada en el campo, y Manoah, su marido, no estaba con ella. El mensajero viene de nuevo a la mujer. Manoah ha pedido que el profeta regrese. El profeta o el ángel regresa, pero no regresa al marido, sino que regresa a la mujer. Versículo 10. Y se apresuró la mujer y corrió y relató a su marido y le dijo: He aquí, se me ha aparecido el hombre que me vino el otro día. Ha vuelto, ha regresado. Ven conmigo si quieres hablar con él. Se levantó y fue Manoah tras su mujer y vino al hombre y le dijo: ¿Eres tú el hombre que habló a la mujer? Y él respondió: Yo soy. Tras su mujer. El hombre va tras su mujer porque no tenía iniciativa propia. Siempre iba tras ella, tras sus consejos y sus decisiones, puesto que su capacidad mental estaba limitada. Tanto si esta limitación era por falta de instrucción, puede ser que fuera una persona muy inteligente, pero que no fue educado. Por lo tanto, su capacidad mental quedó muy limitada. O puede que fuera por motivos fisiológicos. Nuestros sabios identifican a su mujer con un personaje que aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 3, en que se habla de la familia de los habitantes de Tzorá, que es el lugar que nosotros conocemos ahora, y menciona a su hermana, a la hermana de unos habitantes de la tribu de Yehudá, que vivían en la ciudad de Tzorá. Esto no lo he mencionado yo aquí, perdón. Está hablando aquí de una familia, perdón, lo voy a añadir aquí, de la tribu de Yehuda, de los habitantes de Tzorá. Y menciona a una hermana de ellos, una tal Hatzlelponi, que es un nombre rarísimo que nos invita a descifrarlo. Según el Midrash, este nombre está compuesto por dos palabras, que necesitaremos un poco de paciencia para entenderla, para entender estas palabras. Y espero que tengamos esta paciencia. Un segundo, ¿qué ha pasado aquí? Me he saltado algo. Perdón, Miquel, cuando has hecho esta pregunta, no me he fijado antes, de si todos ellos eran siervos de Dios o podían ser solamente justos. No entiendo a qué te refieres, lo siento. Cuando me ves la imagen, ya lo sé, Sansón, por supuesto. Parece, no, Nazaret ningún militar. De acuerdo, todo esto está bien. Pido perdón por no haber contestado a las preguntas porque se había atascado el chat y no me había dado cuenta que habían aparecido nuevos mensajes. Si alguien quiere repetir una pregunta hecha anteriormente y que no haya sido contestada, pues le invito a que pregunte de nuevo. La respuesta a Francesc, la última pregunta, pues efectivamente los militares, los que participaban en batallas, por supuesto, no pueden ser nazareos, y tampoco los médicos, no sea que se les muera el paciente en las manos. Había malvados y justos y siervos de Dios. No entiendo a qué te refieres. Si te refieres a los jueces o a qué exactamente. Sí, ya lo sé, pero ¿a qué viene esta pregunta? Entre los hombres, por supuesto, hay de todo, siempre hay de todo. La etimología de Sanedrín
No la tengo a mano en este momento, te la voy a buscar y te lo doy cuando pueda. Entre hombres, por supuesto, que hay malvados y justos y siervos de Dios, hay de todo. Okay. Bueno, volvamos a Atzlelponi. ¿Los jueces podían ser solamente justos? Claro que sí. Claro que sí, solamente justos o incluso un poco por debajo de justos. A veces vamos a tener problemas con estos jueces, como vamos a ver con este juez que tenemos delante. Según el Midrash, volvamos al nombre de la madre, Atzlelponi. ¿Qué significa este nombre? Es un nombre largo y nos dicen nuestros sabios, el Midrash dice que está compuesto por 2 palabras y vamos a verlas poco a poco. En primer lugar, el Salmo 91, versículo primero, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, mora a la sombra de Shaddai. Y este versículo se refiere principalmente a los ángeles, que están a la sombra del Creador. La palabra sombra en hebreo es tzel. El ángel que está a la sombra del Creador se le ha aparecido a la mujer, pero como que se le ha aparecido 2 veces, se duplica la lamed y en lugar de tzel, con 2 letras en hebreo, es tzlel, con una letra repetida, 3 letras y una de ellas repetida, porque se le ha aparecido 2 veces a la mujer. Esta es la primera parte del nombre. La segunda parte es el verbo poné, que significa girarse hacia, y con el sufijo i al final, que implica primera persona, o sea, del singular, o sea, girarse hacia mí. Y esto nos da la palabra poni, tzlel poni, y el artículo determinado ha al principio del nombre, o sea, Atzlelponi, la que el ángel se ha girado 2 veces hacia mí. Ella dice en primera persona: yo soy la que el ángel se ha girado 2 veces hacia mí. No sé si ella se cambió su nombre de nacimiento, el nombre que le dieron sus padres, y se impuso a sí misma este nombre Atzlelponi, el ángel se ha girado 2 veces hacia mí, o si es el nombre que le impusieron los vecinos, pero esto parece un poco raro, porque no estaría en primera persona. Aquí dice: se ha girado 2 veces hacia mí. Parece ser que esto lo dice ella. O tal vez no es su nombre. Nadie la llamó por este nombre en toda su vida, y solamente a la hora de escribir su nombre en el Tanaj la denominan con este nombre por estos motivos que hemos visto ahora, y su verdadero nombre desaparece. No lo sabemos. El ángel habla 2 veces con ella, porque Manoach no es capaz de entender los mensajes divinos sin la ayuda de ella. Está claro que deberá ser precisamente ella quien críe al hijo, quien le enseñe no tan solo las reglas del nazareato que le ha transmitido a Manoach, ella se lo ha transmitido a Manoach, pero ella será quien le enseñe esto, sino también principalmente lo que no le han podido transmitir al Padre, que él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto tendrá que aprenderlo de su madre. ¿Está claro? Está claro que el padre también tendrá su influencia sobre la educación del hijo, y tal vez por ello aparezcan facetas oscuras en este juez, unas subidas y bajadas que veremos a continuación, unos pulsos.
No todo es por culpa del padre o gracias a la madre, por supuesto. El hijo tendrá su propia personalidad, su libre albedrío, y puede librarse de la influencia del padre o de la madre como elija. O puede quedarse vacilando entre uno y otra, subiendo y bajando. Se convierte en un juez a pesar de sus condiciones opuestas, o tal vez gracias a ellas, puesto que le permiten comprender los fallos y las caídas del pueblo una y otra vez en el pecado de la idolatría y en pecados sociales. Un juez que conoce por propia experiencia lo difícil que puede resultar ser fiel a los principios y a la conciencia. Y un juez que saca fuerzas de su condición de nazareo, de la santidad que le han impuesto sin pedir su consentimiento. Le han impuesto esta condición de nazareo antes de nacer. Y por lo tanto, este juez podrá entender la complicación de una persona que nace dentro del pueblo de Israel con una condición de santidad que le han impuesto sin pedirle permiso, y los problemas que tiene, lo difícil que puede resultar a un judío ser fiel a sus principios y a su conciencia. Manoach va tras su mujer, tras sus consejos. El hijo ya sabrá la razón y tal vez sea capaz de seguir los consejos de su propia conciencia, de su propia, no de lo que le enseñen. Tal vez consiga ser consecuente consigo mismo. Versículo 12. Y dijo Manoach, ahora venga tus palabras. ¿Qué le voy a hacer? El verbo venir está en singular, a pesar de que las palabras a continuación estén en plural. ¿Qué le voy a hacer? Venga tus palabras. Pregunta el padre, Manoach, ¿cuál será el juicio del muchacho y su acción? Y dijo el ángel del Señor a Manoach, de todo lo que dije a la mujer, que se guarde. De todo lo que salga de la vid del vino, no coma. Y vino y licor no beba. Aquí el licor se refiere a mosto, o sea, el vino es el mosto y el licor es cuando el vino ya es añejo y ya es capaz de emborrachar. Y nada impuro no coma, que todo lo que le he mandado guarde ella. El ángel está de acuerdo con la mujer y tampoco él le revela a Manoach que su hijo salvará a Israel de mano de los filisteos. Porque Manoach es un ignorante que no va a entenderlo correctamente. Le basta con saber que la visita ha tenido lugar, le basta con saber que la mujer ha recibido las instrucciones exactas, y basta con saber que él debe cooperar. La cooperación entre las tribus de Yehudá y Dan comenzó ya mucho antes, con la construcción del tabernáculo. Participó un tal Betzalel, que significa en la sombra de Dios. Ya vemos que el Etzel, que es la sombra que pertenecía al ángel, también pertenece a la tribu de Judá en este nombre de Betzalel, el que está en la sombra de Dios. Y él construye el tabernáculo junto con Oliab de la tribu de Dan. Oliab significa la tienda de mi padre. No tiene nada que ver con esto. Y estos fueron los dos artesanos y capataces de los demás, porque nadie debe sentirse excluido del tabernáculo y por lo tanto tiene que participar la tribu vanguardista que es la tribu de Yehudá y también la última
al final de la cola, que es la tribu de Dan, para que queden todos incluidos en la construcción del tabernáculo. Tal vez también aquí debamos entender que se está construyendo algo especial, con una extrañísima similitud al santuario que necesita la participación de todos los estratos del pueblo. Versículo 15, y dijo Manoah al ángel del Señor, permítenos detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y dijo el ángel del Señor a Manoah, si me detienes, no comeré de tu pan, y si haces una olá, un sacrificio, al Señor lo alzarás. Y no sabía Manoah que era un ángel del Señor. No comeré de tu pan porque no soy un humano. Los ángeles no comen ni beben. Por lo tanto, tu regalo de hospitalidad conmigo no es necesario. Vaya. Y si es así, ¿cómo es posible que los 3 ángeles que visitaron a Abraham antes de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, capítulo 18 del libro del Génesis, cómo es posible que se sentaran a la sombra de un árbol y comieran de lo que Abraham les presentaba? Está claro que si el ángel puede tomar la figura humana, también puede hacer como si comiera, cuando quien le envía lo crea oportuno. Cuando Dios lo cree oportuno, el ángel puede hacer como si comiera. Buena pregunta. Buena pregunta, no lo sé. Intentamos hacerlo. Yo te aseguro que en el pueblo de Israel quedan muchísimos que siguen haciendo la hospitalidad a unos niveles increíbles. Hoy en día sigue habiendo muchos de estos judíos. Estoy de acuerdo en que no es suficientemente popular, por desgracia. Pero yo te invito a que vengas a mi casa para intentar cumplir con este deber de hospitalidad contigo. Volvamos a lo que estoy leyendo aquí. En el caso de Abraham era oportuno que no descubriera la identidad angélica de los mensajeros que habían llegado y que según nuestros sabios tenían el aspecto de unos beduinos idólatras, y aún así Abraham los recibió como si fueran reyes. En el caso de Manoah, es oportuno que comprenda que son seres espirituales y que además no les traiga ninguna ofrenda, sino que deberá dirigirla al Creador, como dice a continuación, si haces una olá, al Señor la alzarás. Manoah no lo entiende y se empeña en traer un cabrito asado y una ofrenda de pan que el ángel se ve obligado a colocarla sobre la roca y elevarla al Creador en ofrenda extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Puesto que los sacrificios no se hacen de este modo y además deben hacerse únicamente en el tabernáculo que estaba en Shiloh en aquellos tiempos. ¿Y no sabía Manoah que era un ángel del Señor? Manoah no lo sabe, pero Atzlelponí ya se ha dado cuenta. Creo que todo este relato viene a hacernos entender el crudo estado en que estaba la mayoría del pueblo en aquel tiempo. Se habían esparcido por todo el país, cada uno en su parcela. Se habían alejado peligrosamente del centro, del tabernáculo. Cada tribu debe desarrollarse por su cuenta para luego poder unirse de nuevo a las demás y formar la nación. Por el camino se alejan demasiado de las características nacionales. Se han acentuado las diferencias.
se ha abierto un abismo entre los estratos sociales y ahora debemos cerrar esta brecha. Por esto se ha casado una mujer de Yehudá con un hombre de Dan, y aunque han tenido una época de esterilidad, ahora aparecerá el unificador, el hijo de ambos. Con él debería acabarse esta segregación, esta alienación que hay entre las tribus y comenzar ya la construcción de una nación con las buenas características de todas y cada una de las tribus. Por supuesto que sí, Miquel, muy buena, ¿cómo se dice esto? Muy bien entendido el mensaje y la comparación a lo que ocurre hoy en día. Está ocurriendo exactamente lo mismo hoy en día con las diferentes sociedades que integran lo que es la sociedad israelí hoy en día. Exactamente lo mismo. Y nos falta alguien que nos unifique, que no es el actual primer ministro, tampoco lo es el presidente y tampoco no lo es el que se ha llevado la mayoría de los votos o la mayor cantidad de votos. Ninguno de ellos es capaz de momento de unificarlos a todos. Ok, sí, más o menos. Versículo 17, y dijo Manoaj al ángel del Señor, ¿quién es tu nombre? Interesante ver que en hebreo la pregunta se hace de este modo, antiguamente, hoy en día ya no se hace así. Sí, puede haber diversidad, pero debe haber alguien que sea capaz de unirles a todos, que todos, que represente a todos. Esto debería ser el papel del presidente, pero los presidentes hoy en día, al igual que los reyes, tanto en España como en Inglaterra, como en Holanda y en otros lugares, en Suecia, no son capaces de unificar, de representar a todo el pueblo. Por desgracia, no somos capaces aún de encontrar una figura unificadora. Vuelvo a nuestro texto, con permiso. En hebreo antiguo, en el hebreo clásico, cuando estamos hablando a una persona humana, no preguntamos cuál o qué es tu nombre, sino que preguntamos quién es tu nombre. Se le da se le da esta pregunta de este modo. Sí, bueno, las dictaduras nunca unifican. Las dictaduras nunca unifican. No puede ser nunca que un dictador unifique. Un embaucador puede que sí, pero no, aún así siempre habrá gente que no esté de acuerdo. Es muy difícil llegar a una verdadera unificación de todos. Bueno, dejemos este tema de momento, seguiremos hablando de él, os lo aseguro, a lo largo de nuestras clases. Manoaj le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? Pues cuando venga tu palabra, te honraremos. ¿Qué significa esto de que cuando venga tu palabra te honraremos? Tengo una anécdota que puede ilustrarnos en este sentido. Cuentan de un gran rabino que vivía en una ciudad, en Beersheba, que estaba en muy buena amistad con otro gran rabino que vivía en la zona de Tel Aviv, creo que era en Bnei Brak. Un día, este rabino que estaba en Beersheba estaba sentado en su casa, tranquilamente en su butaca, se había quitado la chaqueta y se había quitado el sombrero. El sombrero en la sociedad jaredí, en la sociedad ultra religiosa, es parte del atuendo
oficial, cuando quieres honrar a alguien, te pondrás el sombrero. No te lo quitarás, sino que te lo pondrás. Como vemos en la película de Rabbi Jacob, en que dentro de la sinagoga le hacen la señal a los dos policías para que se pongan el sombrero y no para que se lo quiten. Bueno, entonces estaba sentado tranquilamente en su casa este rabino estudiando. De pronto recibe una llamada telefónica de este otro rabino que vivía en Bnei Brak. Cuando se da cuenta con quién está hablando, el rabino este de Beersheba se levantó de la butaca en que estaba sentado, se puso su chaqueta y se puso su sombrero para hablar por teléfono con el otro rabino. Cuando acabó de hablar, su mujer le pregunta, ¿por qué te levantaste de este modo? ¿Por qué te pusiste la chaqueta? Él no puede verte. ¿Por qué tenías que actuar de este modo? Le contestó su marido y le dijo, yo no honro a sus ojos, yo no honro a su vista cuando él me ve. Yo le honro a él, a su personalidad, y su personalidad es trascendente, más allá de lo que pueda él ver o lo que pueda oír o lo que pueda sentir. Yo le honro a él por lo que él es, no importa si me ve o si no me ve. Al haber oído yo esta anécdota, entendí este versículo. Cuando venga tu palabra, te honraremos. Cuando venga a nosotros alguien con un mensaje tuyo, nosotros te honraremos, nos levantaremos en honor tuyo, aunque tú no estés presente, porque honramos a tu figura, a lo que tú representas, creyendo que se trata de un profeta. Manoah aún no sabe que es un ángel. Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre si es maravilloso? Y tomó Manoah el cabrito, la ofrenda, y los alzó sobre una piedra al Señor. Y maravilla al hacer. Y Manoah y su mujer veían. ¿Qué es esto de maravilla al hacer? El ángel les maravilla al hacer o hace algo maravilloso. Esta expresión la usamos en la bendición que recitamos al salir de hacer nuestras necesidades físicas. Bendito sea Señor, que sanas a toda carne y maravillas al hacer o haces maravillas. La explicación de esta expresión es que precisamente cuando tenemos nuestras necesidades físicas, nos damos cuenta de la maravillosa situación en que un alma inmortal, espiritual, sea capaz de convivir con un cuerpo material lleno de porquería, que nos hemos deshecho de ella dentro de aquella habitación. ¿Cómo es posible que el alma espiritual sea capaz de convivir con este cuerpo lleno de porquería? ¿Cómo pueden convivir? La misión del alma dentro del cuerpo es ayudar a este cuerpo a que se eleve por encima de su naturaleza material y se convierta él mismo en un ente espiritual. Es la continuación de la maravilla. Lo mismo ocurre con el nazareo, que hace un voto especial para apartarse hacia el Señor, en un acto maravilloso en que se aleja de la impureza de la muerte, se priva del vino que nos hace perder el conocimiento y deja crecer su cabello en santidad. El cabello es lo que nos sale de la cabeza, la proyección de los pensamientos o algo parecido. En situaciones normales, los varones deben controlar el crecimiento del cabello, la expresión de su pensar, pues es muy difícil encauzarlo correctamente.
en los varones. Las mujeres no tienen este problema. Al contrario. Por lo tanto, la unión entre materia y espíritu nos recuerda la unión entre la tribu de Dan y la de Judá. Y Dan la he puesto aquí en minúscula por equivocación. Y los calvos. Muy bien. Están muy bien encauzados los calvos. No tienen problema de encauciamiento. Ok, dejemos este tema. Es demasiado complicado y no es para nuestro nivel. Maravilla al hacer, y Manoaj y su mujer veían, y sucedió, al subir la llama de sobre el altar hacia el cielo, ascendió el ángel del Señor en la llama del altar, y Manoaj y su mujer veían, y cayeron rostro a tierra, y no volvió el ángel del Señor a aparecer a Manoaj ni a su mujer. Entonces supo Manoaj que era el ángel del Señor. Solamente en este momento, cuando desaparece, se da cuenta de que era un ángel. Y dijo Manoaj a su mujer, morir moriremos, porque hemos visto un ángel. La palabra hebrea que aparece aquí es la de Elohim, que normalmente traducimos por Dios, pero que en realidad significa ser poderoso, un ser poderoso. En el libro de Shemot aparecen 3 veces la palabra Elohim refiriéndose a los jueces, que son seres poderosos. Y allí se trata de un nivel de jueces capacitados para aplicar penas corporales. Exactamente, sube calvo, exactamente. Cuando lleguemos a esto, tendremos que explicarlo de nuevo, pero no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros aquí ahora. Cuando lleguemos ya me meteré en esto, demasiado complicado para meterlo todo aquí ahora. Estamos con la palabra Elohim. Muchas veces podemos encontrar esta palabra refiriéndose a un ángel, como después de la famosa lucha de Jacob con el ángel, en que se le adjudica el nuevo nombre de Israel, pues luchaste con un ángel y con hombres y pudiste. Y en esta frase, en este versículo, la palabra Elohim se traduce correctamente por ángel. En hebreo dice, Kisarita im Elohim veim anashim vatuchal. Luchaste con Elohim, con un ángel, no con Dios, con un ángel y con hombres y pudiste. De todos modos, está profundamente arraigada la idea de que nadie puede ver un ser espiritual como un ángel y seguir viviendo su vida corporal. Esta idea puede refutarse con varios ejemplos, pero en todos ellos podemos alegar que no es una persona cualquiera la que alcanza a ver estos seres, sino que son personas que han alcanzado por sí mismos un nivel espiritual sumamente alto. La razón de esta idea de que nadie vivo puede ver a un ser espiritual es que solo cuando una persona normal, entre comillas, está a punto de pasar a mejor vida, abandonando su cuerpo material, entonces es cuando su alma recupera unas capacidades de las que se había visto privada durante el tiempo en que habitaba dentro del cuerpo. Son muchos los testimonios de moribundos que aseguran ver familiares que hace tiempo han fallecido y que ahora vienen a recogerlos para hacer juntos el camino hacia el más allá. Por lo tanto, de ahí viene esta idea de que si hemos visto un ser espiritual, significa que vamos a morir. Pero su mujer le dice que no sea tonto. Y le dijo su mujer, si deseare el Señor matarnos, no habría tomado de nuestras manos la olá y la ofrenda. Él ha aceptado la olá y la ofrenda. Han desaparecido, han subido al Creador.
y no nos habría mostrado todas estas cosas. Y ahora no nos habría hoy hecho oír como todo esto, como esto. Lo que la misión que tenemos que llevar a cabo de criar a nuestro hijo. Por lo tanto, está claro que nosotros no vamos a morir. Y con esto intenta convencer a su marido. Supongo que consiguió convencerlo, como la mayoría de las mujeres convencen a sus maridos. Versículo 24, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Shimshon. Y el muchacho creció y lo bendijo el Señor. Y comenzó el Espíritu del Señor a pulsarlo en Magnedán, entre Tzorá y Eshtaol. Este nombre Shimshon es el diminutivo de Shemesh, que significa sol. Un sol pequeño, que no alumbra mucho, que no calienta demasiado, pero sol al fin y al cabo. Pertenece a la tribu más débil, a la tribu de Dan, con pocas cualidades de liderazgo. Pero corre sangre de Judá por sus venas y sabe aprovecharlo. Por desgracia, precisamente la tribu de su madre le causará problemas. Hay un versículo extraño en el libro de Salmos, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. No niega lo bueno a los que andan en integridad. Salmo 84, versículo 12. Los hijos de Koraj, autores de este salmo, dicen que el Creador es como el sol y como un escudo. Un sol que alumbra, que calienta, que da vida al mundo. No es de extrañar que en muchas culturas conviertan al sol en un dios, incluso en el Dios supremo, aunque en realidad no sea más que un elemento dentro de la naturaleza que el Creador puso para su servicio. El Creador es sol y nuestro juez es un sol pequeño. El Midrash efectivamente intenta comparar a Shimshon con el Creador, salvando las insalvables diferencias. Es imposible compararlos, pero aún así el Midrash intenta compararlos. Tal vez veamos parte de estas comparaciones a continuación en otras clases. Con ello, solo pretenden restar los defectos que veremos en esta figura, el último de los 12 jueces del libro de Jueces, excluyendo al nefasto Abimelech ben Gidón, que se impuso sobre sus hermanos con malas artes. El resto de los jueces son 12, uno para cada una de las 12 tribus, y este es el último de los jueces. Contestando a tu pregunta anterior, si fueron justos o no, ninguno de ellos fue perfecto. Ninguno de ellos consiguió reparar los deterioros del pueblo. Ninguno de ellos consiguió librarlos definitivamente de los enemigos, interiores o exteriores. Incluso nos da la impresión de que vamos de mal en peor. Y cada juez comienza un poco más abajo y no consigue devolvernos al esplendor del juez anterior. Al final de la lista está Shimshon. El primer juez fue de la tribu de Judá, el león. El último juez es de la tribu de Dan, la serpiente. Así dice el libro de Breshit cuando Jacob bendice a sus hijos. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se tumba como un león o como un laví. Laví es un sinónimo de león, no es un cachorro, es un león más grande. Y que dicen que tal vez de la palabra laví viene la palabra en griego león y luego en latín y en castellano, que viene de laví, tal vez. Termina el versículo diciendo quién lo levantará. O sea que compara a Judá con un león. Y luego, esto en el versículo 9, y luego en el versículo 17 del mismo capítulo 49, dice, sea Dan
una serpiente junto al camino, una culebra junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. No es de extrañar que después de este versículo se exclame Jacob, tu salvación espero, Señor. Porque el león puede permitirse el lujo de tumbarse sin temer que huya su presa, sin temer que se quede sin su desayuno. Y el león ataca para comer, mientras que la serpiente no puede atacar directamente, solo muerde los jarretes del caballo, sin poder hacer nada luego contra el jinete, porque se le ha acabado ya el veneno que tenía en los dientes. Y tampoco describimos aquí su ataque como para alimentarse, como ocurre muchas veces con los ataques de las serpientes, que no son para alimentarse, a pesar de que tengo muchas explicaciones según las ciencias naturales, que es porque se asusta o porque, en fin, toda una serie de problemas para eliminar a su enemigo, lo que sea, pero de todos modos no siempre ataca para alimentarse, mientras que el león normalmente solamente es para alimentarse. El primer juez, Otniel ben Kenaz, pone nuestra frontera en el lejano río Éufrates. El último juez intenta expulsar al enemigo de nuestras casas y muere en cautiverio. Es una diferencia terrible entre el primero y el último. Y aún así es un sol, comparado por nuestros sabios al mismísimo Creador, porque revela las cualidades del más bajo de los hijos de Israel, quien con todos sus problemas queda muy por encima de sus vecinos carentes de principios y de moral. Y el muchacho creció y el Espíritu del Señor comenzó a pulsarlo en Mahané Dan. Mahané Dan significa el campamento de Dan entre Tzorá y Eshtaol. Pulsarlo intermitentemente, a pulsos. El Espíritu del Señor que inspira y empuja a los justos a llevar a cabo sus funciones. Ayuda al juez en el juicio. Ayuda al rey en el combate, ayuda al bienhechor en sus esfuerzos por mejorar la situación de los menesterosos. Este espíritu no reside continuamente en Shimshon, viene a pulsos. Los pulsos son como el tañido de las campanas, como los latidos del corazón. No es un tañido eterno, ni un latido infinito. Hay un receso o un descanso entre uno y otro. Shimshon tiene subidas y bajadas. En un momento llega muy arriba, en el otro llega muy bajo. Su actuación nos sorprende, nos confunde y nos preocupa. Michele le llama bipolar. Ok. Su fuerza física es impresionante, pero su fuerza espiritual deja mucho que desear. Su cabello crece en 7 trenzas que inspiran hoy en día a los rastafaris jamaicanos, un cabello sagrado de nazareo que le da un aspecto grotesco. Si ya nos hemos alarmado con Iftach, con la figura de este juez Iftach hace varias semanas, ¿cómo podremos abarcar a Shimshon? ¿Qué clase de juez es este? A pesar de todo, es un sol pequeño, endeble y casi caricaturesco, pero un sol. Y aquí terminamos el capítulo 13 y la clase de hoy. La próxima clase no será la semana que viene, porque la semana que viene, como ya he dicho al principio, es la fiesta de Rosh Hashanah, y por lo tanto la próxima clase será el año que viene, o sea, dentro de 2 semanas, si Dios quiere, el día 6 del mes que viene. Muchas gracias a todos. Shana Tová.
hay cena de Rosh Hashanah, hay comida de Rosh Hashanah. Son 2 días consecutivos que empiezan el domingo que viene por la noche y duran todo el lunes y todo el martes. La fiesta de Rosh Hashanah, en que es importante ir a escuchar el sonido del shofar, oír el sonido del shofar en la sinagoga. Esto es la parte más importante de Rosh Hashanah. Todo lo demás queda relegado al segundo lugar. Lo más importante es oír el shofar. Si alguien tiene el shofar en su casa y sabe cómo sacarle los sonidos adecuados, pues que lo haga en su casa. Muy bien. Fantástico. Muy bien. Esto va a todos. Muchas gracias y hasta el año que viene.